vamos a ver entonces algunos elementos de espacios vectoriales que son un poco la introducción al álgebra lineal. ¿Qué es un espacio vectorial? Básicamente un espacio vectorial es una estructura algebraica, ¿sí? Así como dijimos que había otras estructuras algebraicas, como por ejemplo, ajá, ¿a qué llamábamos estructura algebraica? Por ejemplo, un grupo es una polinomios estructura. puede ser, profe. ¿Cómo? Los polinomios puede ser que decíamos que tenían Pero estructura algebraica. a ver, los polinomios forman distintas estructuras algebraicas, pero lo que uno define para decir que algo es una estructura algebraica es un conjunto y una o más operaciones. Y entonces, de acuerdo a eso, decíamos, esto tiene estructura de, por ejemplo, Cuerpo. cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo es una estructura algebraica. Ahora, ¿qué decíamos? Por ejemplo, ¿qué cosa? Los números reales, pero no nos alcanza con decir los números reales, hay que decir con la suma y la multiplicación, esto es un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, los números enteros con la suma forman un grupo conmutativo, ¿sí? Hay muchos grupos conmutativos, hay muchos cuerpos, hay anillos, ¿sí? Esas son las estructuras algebraicas, cuando a determinados conjuntos con sus operaciones y de acuerdo a las propiedades que cumplen esas operaciones, los clasificamos, ¿sí?, en estas estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tenía esto? Acuérdense que decíamos, bueno, un grupo nosotros sabíamos que era, con una operación, decíamos que la operación tenía que ser cerrada, asociativa, bueno, para que sea grupo conmutativo, conmutativa, tiene que tener neutro, tiene que tener opuesto. Entonces, cuando uno sabe que algo, aunque no sepa qué objetos tiene, yo tengo un conjunto A con una operación que voy a llamar estrella, digo, esto es grupo conmutativo, yo ya sé, aunque no sé quiénes son los elementos de A, yo ya sé que acá entonces puedo operar, decir, bueno, si tengo A más B, perdón, A estrellita B, seguro esto es lo mismo que B estrellita A, porque ya me dijeron que cumple esto. ¿Se entiende? O sea, esa es la ventaja cuando uno dice, bueno, tiene esta estructura algebraica, ya sé qué cosas puedo hacer con los elementos de ese conjunto. En particular, entonces, un espacio vectorial va a ser una estructura algebraica. Vamos a decir que para un conjunto B, ¿sí?, un conjunto B es un conjunto no vacío con dos operaciones. Con dos operaciones. Una operación suma, operación binaria, entre elementos de B, una operación producto por escalar. La operación producto por escalar es entre un elemento del cuerpo, de un cuerpo, ahora veremos cuál, un elemento de un cuerpo K y un elemento de B. ¿Sí? Eso tiene que tener como mínimo, ahora vamos a decir qué cosas tiene que cumplir. A los elementos de B los llamamos vectores. Y a los elementos del cuerpo K los llamamos escalares, ¿sí? Ya vimos nosotros algunos conjuntos donde definíamos una operación de producto por escalar, ¿o no? Sí, en matrices. En matrices existía
el producto por escalar. ¿Y había algún otro que tenía producto por escalar? ¿Qué dijiste vos, Gabriel? Sí, en los polinomios. ¿Polinomios? Los polinomios también tienen definido el producto por escalar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, si yo hago un número real por un polinomio 2x cubo más 5x más 3, ¿qué era hacer este producto? Era multiplicar cada uno de los monomios del polinomio por ese número 3, ¿sí? Y eso lo habíamos definido como producto por escalar. ¿Mm? Bien, entonces, ahora vamos a ver qué otras cosas tiene que cumplir. Entonces, un espacio vectorial, en principio, es un conjunto no vacío con estas dos operaciones definidas, y a los elementos de B los llamamos vectores. ¿Qué deben cumplir estas operaciones? Entonces, el conjunto B con la suma debe ser un grupo conmutativo. O sea que acá nos tenemos que acordar qué era ser un grupo conmutativo, que es lo que dijimos recién. ¿Qué necesitamos? La operación suma debe ser cerrada. ¿Qué era ser cerrada? Que si operabas tenías que tener un elemento del mismo conjunto. El Exacto. resultado tenía que ser un elemento del mismo conjunto. Exacto. Si opero entre dos elementos de B, el resultado tiene que ser un elemento de B. Entonces, tiene que ser cerrada, tiene que ser asociativa, tiene neutro, tiene opuesto y es conmutativa. ¿Sí? Esto tiene que cumplir el conjunto con esa operación suma. Y además, con la operación producto por escalar, tiene que cumplir bueno, en principio que si yo digo, vamos a definir un elemento K en ese cuerpo K, y llamamos U y B a elementos de B, entonces, por un lado se tiene que cumplir que si multiplico el escalar por un elemento de B, el resultado tiene que estar en B. ¿Sí? Esto no decimos cerrada porque en realidad, fíjense que estoy haciendo un producto por un elemento externo al conjunto B, ¿no? Pero el resultado tiene que estar en B. Y además, ¿se acuerdan que nosotros vimos esas propiedades de producto por escalar, sobre todo en matrices, que dijimos, bueno, estas propiedades son las que lo definen como espacio vectorial? ¿Se acuerdan? ¿Les suena que hayamos mencionado eso? Sí, bueno, qué suerte, a Franco le suena. ¿Qué eran esas propiedades? Decíamos que se cumplía una especie, voy a definir otro escalar más acá, H y K en K. Se cumplía, habíamos dicho, una especie de propiedad distributiva. ¿Sí? Tenía que cumplirse que esto fuera lo mismo que K por B más H por B. También se cumple distributiva con respecto a los vectores. También se cumple la asociatividad, pero por eso no lo llamamos propiedad asociativa. Ahí se sigue viendo o ya no se ve más. Me falta una, la última, que es que 1 por B es B. ¿Sí? Estas propiedades, fíjense que estas dos, ¿sí?, son una especie de propiedad distributiva del producto en la suma, tanto de la suma de escalares con el producto del vector, como de la suma de vectores con el producto por escalar. No decimos que es la propiedad distributiva del producto en la suma, otra vez, porque son elementos de distinto conjunto, ¿sí? Por eso lo escribimos así. Y esta lo mismo, es una especie de asociatividad
que tampoco la llamamos asociativa porque son de distintos conjuntos. Bien, entonces, un conjunto B no vacío con estas dos operaciones que cumplen todo esto es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Importante aclarar, ¿sí? Entonces, si se cumple todo esto, B es un espacio vectorial sobre K. Y también se dice que D es un K espacio vectorial. De cualquiera de las dos formas está bien, pero es importante aclarar quién es ese K cuerpo. Bajo un cachito, porque me parece que no se ve casi, ¿no? ¿Sí? Porque las cosas cambian si yo tomo el cuerpo de los reales o el cuerpo de los complejos, ¿sí? Entonces se aclara sobre qué cuerpo se toma. ¿Bien? Bien. ¿Qué ejemplos vamos a mirar de esto? Que entre ellos ejemplos de estos conocidos, decíamos. ¿Puedo subir? Estás copiando, Gabriel. Esperamos. Sí, profe, perdón, estaba concentrado. Ahí ya estoy. No, está bien. Yo porque me parecía, como te veo, me parecía que estabas copiando y por eso no quería subir. A ver, veamos qué ejemplos conocemos de espacios vectoriales. En principio vamos a definir el espacio vectorial R2 con la suma entre elementos de R2 y el producto por escalar en R. Acá, acá hay que definir qué queremos decir con esto. Para los que han visto o están viendo algo de física, ¿sí? Ustedes ven a los vectores en R2, ¿sí? Yo tengo un par ordenado AB con elementos A está en R y B está en R, donde si yo grafico el par ordenado AB, ¿sí? A esto lo llaman vector, ¿o no? ¿Alguien está estudiando física? Sí. O de física de la escuela incluso. Yo no me acuerdo ya de física de la escuela. Lo vi en quinto año. Claro, bueno. Pero ahora nadie está cursando física que haya visto algo parecido, sí. Sí, profe, se ve. Bien. Bueno. Eso es lo que motiva un poco, ¿sí? Las operaciones que vamos a definir sobre R2. Porque, ¿qué pasa cuando los pienso como vectores? Si yo digo, tengo este vector, y tengo un vector por acá, y lo quiero sumar, ¿se suman las fuerzas o no? Sí. ¿Y cómo se suman? Con la regla del paralelogramo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Esto lo vieron alguna vez o no? Tal vez un poco más lindo dibujado, ¿sí? Bueno, y así entonces, ¿cómo se define la suma? Si yo digo AB y CD pertenecen a R2, se define AB más CD como A más C, B más D. Bien, pensados como vectores, cosa que no es para nada cierta si yo estoy pensando a B y CD como puntos del plano, ¿no? Los puntos del plano no los sumamos. Si los pienso como vectores, ¿sí? Se define así la suma, y dado un número real, y AB en R2, se define también el producto por escalar como K por A, K por B, ¿sí? Que esto lo que hace es
agrandar o achicar ese vector, ¿no? Darle intensidad, mayor intensidad, es la intensidad eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, poner. Magnitud es eso, ¿no? No me ayudan en nada. Bien. Con esas operaciones así definidas, se cumple que R2 con la suma es un grupo conmutativo. Y el producto cumple las 4 propiedades. ¿Sí? Bueno, yo digo 4 propiedades, en realidad son 5. Lo que pasa es que esta propiedad, digamos, como que se interpreta que eso es lo que hace que exista la operación, ¿no? Vamos a poner 5 si quieren, porque son 5 acá. Si el resultado no queda en B directamente, bueno, no es una operación válida. Bien. En general, por ejemplo, si yo ahora defino en R3 la suma y el producto por escalar, ojo que esto es producto por escalar, ¿no? Ahí ustedes van a ver en algunos textos, bueno, en particular en el texto de álgebra que tienen en el Classroom, estas operaciones muchas veces se ponen con un circulito como para indicar que no es la suma que conocemos de números o la multiplicación que conocemos de números. Es una suma y una multiplicación que está definida de esta manera en este contexto, ¿sí? Yo lo escribo directamente como suma y producto porque se hace muy difícil la lectura, ¿sí? Más engorrosa la lectura, pero hay que entender que estamos hablando de esa suma definida y ese producto, ¿no? Si pienso en R3, puedo definir de manera análoga, ¿sí?, la suma y el producto. No sé si han hecho gráficos en R3, identifican esas cosas, si uno grafica con 3 ejes X y Z, ¿sí?, donde uno otra vez puede identificar si este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Uno grafica un valor A, un valor B, ¿sí? Bueno, justo me quedó, siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Supongamos, este va a ser el vector dado por A, B, C, ¿sí? Entonces, definiendo acá de la misma manera, ABC más DEF se define como sumar AD, sumar B con E y C con F. ¿Sí? Con esta definición de suma y la definición de producto por escalar como K por ABC igual a K por A, K por B, K por C, ¿sí? Entonces R3 con la suma y el producto es un R espacio vectorial. Ahí dije espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, ¿eh? En este ejemplo, ¿sí?, estamos pensando, como estamos poniendo los escalares en R, fíjense que esto es lo que me determina sobre qué cuerpo estoy pensando el espacio, ¿sí? Acá decimos R2 es R espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos generalizar al conjunto Rn, ¿sí? Donde, bueno, no podemos ver
ya el gráfico, ¿sí? Pero si nosotros notamos Rn como el conjunto de las n-uplas x1 hasta xn, tal que xi es un número real, ¿sí? n-uplas de números reales, ¿sí? Y definimos la suma, ¿sí? Decimos que B, en general, se lo escribe con una rayita arriba para indicar que estamos hablando de un vector. Eso es lo que nos da el contexto de que estamos trabajando en un espacio vectorial, ¿sí? Si escribimos que B es x1 hasta xn, y U es I1 hasta IN, entonces definimos B más U como x1 más I1, x2 más I2, x3 más I3, bueno, no los voy a hacer todos, les juro, xn más IN, ¿sí? Con la suma así definida, Rn con la suma es un grupo conmutativo, ¿sí? Y si tomamos un escalar, número real, ¿sí? Y definimos K por B igual a K por X1, a K por X2, hasta K por XN, también ese producto por escalar cumple las propiedades que mencionamos de producto por escalar. Entonces, así definido, Rn con la suma y el producto es también un R espacio vectorial. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos conocidos? A ver, algo que mencionaron hoy. Dos conjuntos mencionaron, ¿no? Bueno, ahí todavía está escrito. Las matrices, ¿no? Las matrices, siempre en el conjunto de matrices, no necesariamente cuadradas, porque fíjense que acá vamos a trabajar solamente con la suma, ¿sí? Entre elementos del espacio trabajamos con la suma, con lo cual lo que sí tenemos que trabajar es con el conjunto de matrices de la misma dimensión entre ellas, ¿sí? Entonces, si pensamos en el conjunto de matrices, por ejemplo, R, N por M, ¿sí? No necesariamente cuadradas, con la suma definida entre ellas, y este producto, que otra vez, insisto, este es producto por escalar, no entre matrices, ¿sí? Entonces, R, N por M, con la suma, ya sabíamos que era un grupo conmutativo. ¿Se acuerdan de esto o no? El sábado lo rindieron. Está bien, no se les preguntaba si era un grupo conmutativo, pero sí tuvieron que operar con matrices, sabiendo que la suma es conmutativa, es cerrada, ¿sí? Tiene neutro, tiene opuesto, ¿bien? Entonces, el conjunto de las matrices N por M, con la suma, forman un grupo conmutativo, y el producto por escalar, ¿se acuerdan que también habíamos definido que era el producto por escalar en matrices? Otra vez lo voy a escribir acá, por ejemplo, si teníamos una matriz A que pertenece a, bueno, en este caso puse R, podría ser cualquiera, pero R, N por M, ¿sí? Y teníamos un número real, ¿sí? Definíamos que K por A, si a esta matriz la llamábamos B, ¿sí? B, para empezar, era una matriz en el mismo conjunto que A.
¿Y cómo la definíamos? Definíamos cómo eran sus elementos. Un elemento B en la posición IJ era K por el elemento de A en la posición IJ. ¿Sí? Ese producto por escalar habíamos visto que entre las propiedades que cumplieran exactamente las que requerimos ahora para que sea un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Obvio, Bien. profe. Sí. ¿Qué dijeron? Creo que dijeron obvio, profe. Creo, yo escuché eso. ¿Qué dijeron? Ah, obvio. Ah, Obvio, obvio. obvio. Por favor. Obviously, obviously. Pero sí, escuchame, ¿qué te pensás? ¿Que no estudié nada para el parcial? Sí. Bueno, obvio. Obvio, no, en serio, si no es obvio lo repasamos, ¿eh? Porque esas cosas no eran más, miren, en un ejemplo chiquito, si yo decía 2, ponele por 3, 1, 4, 3, ¿sí? La definición es hacer que esto es 2 por 3, 2 por 1, 2 por 4, 2 por 3, ¿sí? Se multiplica toda la matriz. Y después, las propiedades que necesitamos para que cumpla ese espacio es que si yo tuviera 2 más 3 por esta matriz, bueno, esto es lo mismo hacer 5 por esta matriz que hacer 2 por esta matriz y después sumarle 3 por la misma matriz. ¿Se acuerdan? Después, si yo tenía 2 por una matriz 3, 1, 4, 3, y a esta le sumo 1, 0, 3, 1, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer 2 por 3, 1, 4, 3, más 2 por 1, 0, 3, 1. ¿Sí? Estas son las propiedades que estamos diciendo que se cumplen. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Mm? Bien, entonces las matrices con la suma y con el producto por escalar decimos que es un R espacio vectorial. ¿Qué más? ¿Qué otro conjunto conocido? Que tenga definida la suma, a ver, pensemos, tiene que tener definida la suma, con la suma tiene que ser un grupo conmutativo y tiene que tener definido un producto por escalar. Los polinomios. Los polinomios, ¿sí? El conjunto en general K de X, ¿sí? Así llamábamos a los polinomios, claro, con elementos en K, ¿sí? Con coeficientes en K. Este conjunto, con su suma definida y con el producto por escalar, que es lo que mencionamos hoy, otra vez, producto por escalar, no entre polinomios, ¿sí? Es un K espacio vectorial, dependiendo de quién sea ese cuerpo, ¿sí? Acá también, en las matrices, también podríamos decir que el conjunto de matrices con números complejos también es un C espacio vectorial, ¿sí? Y también es un R espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que depende de donde yo tome los escalares, ¿sí? Pero se van a cumplir las propiedades de producto por escalar, tanto si los escalares son complejos, ¿sí? En el caso de matrices complejas, como si los escalares son reales. Porque, a ver, miremos un minuto esta diferencia. Supongamos que tomo matrices reales, ¿sí? Tomo matrices con números reales. Y tomo como cuerpo el cuerpo de los complejos. ¿Serán las matrices Rn por M un espacio vectorial sobre C?
Y los componentes del resultado serían números complejos. Y entonces, Entonces sí, pero a ver, ¿yo qué necesitaba? Cuando yo miro, o sea, la condición de que las matrices con la suma formen un grupo, lo van a seguir formando, ¿sí? Porque ahí no participan los escalares. Pero entre las propiedades de los escalares, del producto por escalar, ¿qué necesitaba? Que un escalar por un vector del conjunto pertenezca a ese conjunto en el que estoy hablando. O sea que acá lo que me tengo que preguntar es si un K, que está en los complejos, y un B, que es una matriz de coeficientes reales n por m, cuando yo hago K por B, esto me queda en las matrices a coeficientes reales n por m. No siempre. Sí, únicamente que sea un complejo real, ¿no? Que no tenga parte imaginaria nula, pero Claro. si no, no. Ahí Daniela también estaba diciendo eso, ¿sí? Esto no se cumple en general. Esto no se cumple en general. Yo multiplico I por la matriz 2, 0, 1, 0, y esto me da 2i, 0, i, 0. Esta matriz no pertenece a R 2 por 2. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahora, si yo tomo las matrices, como espacio vectorial, las matrices que tienen números complejos, bueno, entonces sí puedo multiplicar por reales o por complejos, y el resultado me va a dar siempre en ese conjunto de matrices con números complejos. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia? Bien. ¿A qué vamos a llamar entonces? Bueno, vamos a mirar unas propiedades primero y vamos a definir qué es un subespacio vectorial, que es muy original lo que vamos a decir, pero bueno. Algunas propiedades, yo les voy a mostrar algunas, otras por ahí pueden hacerlas ustedes. A ver, bueno, podríamos, a ver. Entonces, estos como ejemplos de espacios vectoriales, ¿sí? ¿Qué propiedades se cumplen? ¿Qué propiedades se cumplen? Yo digo, si B es un espacio vectorial sobre K, ¿sí? Entonces se cumple, por un lado, que si B es un elemento, siempre B, un elemento cualquiera, ¿no? Cualquiera de B, ¿sí? B en B. Y voy a escribir 0 sub K, ¿sí? Para que se entienda que ese es el elemento neutro del cuerpo, ¿sí? No es el vector nulo, es el elemento neutro del cuerpo. ¿Por qué estoy segura que hay elemento neutro? Bueno, porque cuando yo trabajo sobre este K, como K es cuerpo, acá no lo decimos, pero K seguro está dotado de dos operaciones para ser cuerpo, acuérdense, donde con la primera tiene que ser un grupo conmutativo, y con la segunda debe ser asociativo, debe ser distributivo con respecto a la suma, tiene que tener neutro, tiene que tener inverso, y tiene que ser conmutativa. ¿Se acuerdan que esto lo escribimos alguna vez, no? En algún lado quedó escrito. Entonces, con la suma esto y el producto tiene que cumplir estas propiedades. A lo que voy es a que yo sé seguro que este conjunto K tiene un elemento neutro con su operación suma. ¿Se entiende? Por eso puedo hablar del cero del cuerpo.
Entonces digo que si B está en B y 0K es el 0 del cuerpo, entonces 0K por B me da el 0 del espacio. Bien, ¿se entiende la diferencia entre este 0 y este 0, no? Este es el elemento neutro de la suma en el espacio vectorial B. Este es el elemento neutro de la suma en el cuerpo K sobre el que estoy trabajando. ¿Mm? Bien, ¿qué más? ¿Qué más se va a cumplir? Se cumple que si K está en K, bueno, si K es un elemento del cuerpo y 0B ahora es el 0 del espacio, entonces K por 0 es el 0 del espacio. ¿Sí? Se cumple también que si B es un elemento de B, entonces, bueno, a ver, 1 es el 1 del cuerpo K. Entonces, el opuesto de 1 por B da menos B. ¿Sí? Otra vez, sé que existe el opuesto del 1 porque K es un cuerpo, o sea que con la suma tiene opuesto. ¿Sí? Profe, Bien. Sí, una consulta. sí. El 0B era el elemento neutro de qué? De la suma del espacio vectorial. Ok, gracias. De la suma. ¿Mm? Bien. Y también se cumple que si B está en B y K está en K, es decir, cualquiera, y K por B me da el 0 de B, acá siempre el resultado tiene que ser algo en B, porque ya sabíamos que multiplicar un escalar por un vector me da en B, ¿sí? Si pasa esto, entonces, o K es el 0 de K, o B es el 0 de B. Esto tenía un nombre también, ¿se acuerdan? Claro, dominio de integridad, ¿no? Porque hablábamos, ¿se acuerdan que en los números uno ya está re acostumbrado a decir eso? Si tengo un producto que es 0, bueno, entonces ya sé que X es 0 o Y es 0, ¿no? Esto lo usamos habitualmente, ¿sí? En el producto de números reales, ¿sí? Complejos, ¿sí? Ahora, en algunos lugares vimos que esas cosas no eran ciertas. Por ejemplo, en las matrices, ¿sí? Si yo tengo un producto de matrices, esto no necesariamente es cierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía que ver con esa existencia de inverso multiplicativo? ¿Mm? Bueno, acá estamos diciendo que esto pasa, bueno, son elementos de distinto conjunto, pero es lo que va a pasar. Bueno, a ver, vamos a mostrar alguna de estas. Vamos a mostrar alguna de estas como para ver, digamos, qué estrategias se usan para uno llegar a algo que parece como una obviedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el primero, si nosotros tenemos que el 0 del cuerpo por B, ¿cómo hacemos para mostrar que eso es el 0 del espacio vectorial? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, podemos decir que este 0 lo podemos escribir como 0 más 0. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque el 0 es el neutro, ¿sí? Como 0 es neutro en K con la suma, ¿sí? 0K más 0K es 0K, ¿sí? Bien, simplemente estamos escribiendo de una manera compleja el 0.
Bien, ¿y ahora qué vamos a usar? Bueno, ahora vamos a usar esa propiedad de distributiva. ¿Se acuerdan que vimos entre las propiedades que tenía que cumplir el producto el producto por escalar? ¿Sí? Decíamos que esto era lo mismo que 0K por B más 0K por B. ¿Bien? Esta era esa propiedad que dijimos, bueno, si yo tengo K más H, ¿sí?, multiplicado por un vector, esto es lo mismo que K por el vector más H por el vector. ¿Bien? Bueno, ¿y ahora qué voy a decir? Si yo tengo algo que es igual a él mismo más otra cosa, ¿sí?, ¿qué tiene que ser ese 0K? 0K por B, perdón. A ver, vamos a decirlo de otra manera. Si yo tengo que A más B es A. Trabajando, piensen que todos esos elementos son elementos del espacio vectorial B. Estos elementos, ¿sí?, porque acá por más que haya elementos del cuerpo y demás, tengo, este producto está en B, ¿sí?, este producto está en B, o sea que estoy trabajando con elementos de B. Si yo en B, que ya sé que la suma es un grupo conmutativo, tengo que A más B es A. ¿Quién es E? El neutro, ¿sí? Es el neutro. No puede ser otra cosa porque el neutro es único. Acuérdense que cuando uno habla, esta condición de ser grupo conmutativo es muy fuerte, ¿sí? Porque cuando hablamos de que el neutro es único, justamente lo que decimos es que no puede haber otro que yo se lo sume a este y me dé el mismo elemento, ¿sí? Siempre es único el neutro, para todos los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces, como hay neutro, y yo tengo que este elemento más otra cosa me da el mismo elemento, entonces este tiene que ser el neutro. ¿El neutro de dónde? De el espacio vectorial B. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Cómo concluimos eso? Fíjense que estamos usando fuertemente las propiedades, ¿no? Bueno, con la misma estrategia, no exactamente la misma, pero haciendo este tipo de artilugios, digamos, se muestra el resto de las propiedades, ¿sí?, tratando de fabricarse alguna otra cuenta para llegar al resultado. Acá, bueno, con la misma idea uno podrá a lo mejor sumar el 0, ¿sí?, el vector nulo, ¿sí? Bueno, buscarse estrategias para llegar a esa conclusión, de la misma forma se muestran, pero son propiedades importantes que vamos a usar también, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es un subespacio vectorial. ¿Sí? Un subespacio vectorial de un K espacio vectorial B va a ser un subconjunto de B, ¿sí? Es un conjunto U contenido en B, bueno, un conjunto U contenido en B, que es un espacio vectorial en sí mismo, ¿no? Con las mismas operaciones definidas en B, ¿sí? Que es un espacio vectorial
con las operaciones definidas en B. ¿Sí? Esta idea de subespacio vectorial es como de pensar, bueno, por ejemplo, yo tengo, supongamos, los números enteros con la suma, dijimos que forman un grupo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, bien, gracias. Forman un grupo. Pregunto, ¿cuál sería algún subconjunto de los números enteros que también sea un grupo? Los números pares. Los números pares. Bien, a ver, estamos diciendo entonces que Z más es grupo, bueno, grupo conmutativo, ¿no? Grupo conmutativo. Entonces, no sé quién dijo, si Agostino o quién, que entonces el conjunto de los números pares, supongamos que lo llamamos así, con la suma es grupo también. Es grupo conmutativo. Bien, es cierto, entonces, a esto lo llamamos subgrupo, ¿sí? A ver, ahí vamos a mirar lo que dijo Daniela, porque quería ir a esas cosas. A ver, el conjunto de los números pares con la suma, decimos que es un subgrupo, ¿sí? De los enteros. Bueno, porque con la misma operación definida, tengo un subconjunto que cumple todas las propiedades para ser grupo. Ahora, a ver, Daniela dice los naturales. Es cierto que los naturales claramente son un subconjunto de los enteros, con la suma, ¿serán un grupo? Pero cuando restás dos naturales, podés obtener un número que no pertenece a los naturales. Puedes obtener un número negativo. Pero estamos con la suma, ¿no? El elemento opuesto no tiene, supongamos que consideramos el 0, pero no hay opuesto. Claro, ese es el tema. A ver, Franco dice no hay neutro. Bueno, pero ponele que lo consideramos naturales con el 0. Si consideramos naturales con el 0, hay neutro, pero no hay opuesto. ¿Sí? Opuesto seguro no hay, de esa no nos salvamos. O sea que los naturales con la suma no son un grupo, entonces, por más que los naturales sean un subconjunto de los enteros, ¿sí? No forman un subgrupo. ¿Bien? Eso es lo que uno está queriendo mirar acá. Acá decimos, bueno, yo tomo subconjunto de un espacio vectorial. Bueno, bárbaro. Ahora, no cualquier subconjunto de un espacio vectorial va a ser un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Porque fíjense que cuando nosotros miramos esta cuestión de ser grupo, si en el conjunto original, acá en los enteros, por ejemplo, se cumple la propiedad conmutativa de la suma, en cualquier subconjunto que yo tome se va a seguir cumpliendo. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con cualquier subconjunto de B. Si se cumple la propiedad asociativa, en cualquier subconjunto que tome se va a seguir cumpliendo, no me va a dar otro resultado. El problema central va a estar puesto ahí en el neutro, ¿sí? El problema central está puesto en el neutro y en el opuesto. ¿Mm? Cualquier subconjunto de los enteros que yo tomara sin el cero, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los números impares, ya no es un subgrupo, ¿sí? Bien, en los espacios vectoriales me va a pasar lo mismo. Algunos van a ser y otros no. Dijimos que lo que tiene que ocurrir es que este subconjunto U sea un espacio vectorial. Entonces uno dice, bueno, entonces cada vez
que me dicen, este es un espacio vectorial, te doy este subconjunto, fíjate si es subespacio, tengo que mirar todas las propiedades. Gracias a Dios, no. Porque vamos a ahorrarnos trabajo mostrando que solo con 3 condiciones cubrimos todo lo que necesitamos para que sea un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que U es subespacio vectorial si y solo si cumple que si U está en U, primero U tiene que ser no vacío. Segundo, si U está en U, U y B, o U y W están en U, entonces U más W tiene que estar en U. Y 3, si K está en K y U está en U, entonces K por U tiene que estar en B. En U, todo en U, ¿no? ¿Sí? Vamos a mirar esto. ¿Por qué nos va a alcanzar con ver solamente estas 3 condiciones para garantizar que un subconjunto de un K espacio vectorial es un subespacio vectorial? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Muy trabalenguas? No. Bien, perfecto, divino. Entonces, a ver. Bueno, ahí pusimos un sí, solo sí. Claramente, el condicional que dice que si U es un subespacio vectorial, entonces cumple estas 3 cosas, es el más fácil, ¿sí? A ver, ¿dónde puedo escribir? No quiero borrar eso. Si vamos para allá, ¿sí? Tenemos la condición de que U es subespacio vectorial, o sea que nosotros ya sabemos, ¿sí? U es subespacio. Entonces sabemos que U con la suma, con esa suma definida en B, ¿sí? Igual a la definida en B, U con la suma es grupo conmutativo. Entonces, seguro que si yo tomo U y W en U, la suma está en U. ¿Sí? Porque la operación suma es binaria, por lo tanto con eso se cumple esta condición 2. Bien. Además, por ser U subespacio, por ser U con la suma grupo, tiene neutro. Entonces, el 0 pertenece a U. Entonces, U es no vacío. ¿Sí? Se cumple 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sabiendo que U... bien, sí, lo que estaba diciendo Franco. ¿Sí? Sabiendo que U es subespacio vectorial, ¿sí? Tenemos que ver primero que se cumplen estas 3 propiedades. ¿Sí? Entonces, la primera se cumple porque esto es grupo, la segunda también porque está por lo menos el 0, por lo tanto es no vacío, y la tercera se cumple también por ser un espacio vectorial,
¿sí? Por ser U un K espacio vectorial, porque acuérdense que dijimos ser un subespacio es alguien que es un subconjunto de B que es un espacio vectorial, ¿sí? O sea que todas las propiedades del producto por escalar se cumplen. Entonces, como es un K espacio vectorial, entonces K por U también está en U. Bien, entonces se cumple 3. ¿Sí? O sea que si algo es un subespacio vectorial, seguro cumple estas 3 propiedades. Ahora, lo que más nos interesa ver es que si se cumplen estas 3 propiedades, ya está. Eso me asegura que algo es un subespacio vectorial. ¿Se entiende? Entonces eso me va a ahorrar trabajo. ¿Mm? Bien, vamos a mirar entonces la vuelta. Este cachito lo puedo borrar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con la vuelta? Para mirar la vuelta, ahora lo que sabemos es que se cumplen estas 3 cosas, ¿sí? U es un conjunto contenido en B, que cumple que es no vacío, cumple que 2 elementos del conjunto, cuando los sumo, pertenecen al conjunto, y que un escalar por un elemento del conjunto también pertenece a ese conjunto U. ¿Sí? Cada vez más arriba me voy, ya no se ve nada. Ahí. Sí, voy, dicen que esa es la gente que tiene así como aspiraciones, ¿no? Entonces, voy escribiendo para arriba. Bueno. ¿Qué hay que ver? Hay que ver que, primero, hay que ver que U con la suma es grupo conmutativo, ¿sí? Entonces, a ver, que la suma sea cerrada, se cumple por esta condición, ¿no? Esto le habíamos puesto 1, 2 y 3. Esto dice que la suma es cerrada, así que 2 ya nos dice que la suma es cerrada, no hay problema. ¿Qué más? Que la suma sea conmutativa, se va a cumplir porque los elementos de U son elementos de B, ¿sí? Y si en B es conmutativa, claro, si en B yo sumo estos 2 elementos, los pienso elementos de B, me da lo mismo que cambiarlos de orden, en U también no me puede dar otro resultado, porque la operación es la misma, ¿sí? Entonces, conmutativa se cumple por ser elementos de B. Esto muchas veces se dice, es una propiedad que se hereda. Bueno, de B. Es una propiedad que se hereda, ¿no? Porque en realidad es como que pienso, estoy en un conjunto más grande, si los cambio de lugar no pasa nada, los miro en este chiquito y bueno, sí, también, si los cambio de lugar tampoco pasa nada, ¿sí? Bien, conmutativa. Se cumplirá, bueno, la asociativa lo mismo, asociativa también se cumple porque son elementos de B, si en B se cumple, acá también. ¿Habrá neutro? Charán. ¿Cómo garantizo yo que hay elemento neutro? Miren, ¿cómo K, estoy en el cuerpo K, es cuerpo, existe el cero de K, que es eso que hablábamos hoy, ¿no? Ese cero de K seguro existe. Y por la condición 3, el 0 de K por U es un elemento de U. Y como probamos hace un ratito que esto daba 0, el 0 del espacio,
Hace un ratito probamos que eso del cero del espacio, por eso les decía cómo cobra importancia ahora saber que eso me tiene que dar el cero de ese conjunto, ¿sí? Entonces, este cero pertenece a U. ¿Se ve que hay neutros? ¿Se entendió el razonamiento que hicimos? ¿O muy rápido? Muy rápido. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno, entonces hay neutro. ¿Qué me falta? ¿Habrá opuesto? ¿Habrá opuesto? Bueno, de la misma manera, ¿sí? Sabemos que como K es cuerpo, existe el 1 de K, ¿sí? Existe el 1 de K porque con el producto tiene elemento neutro también, ¿sí? Y además tiene, ese 1 tiene opuesto en la suma en K. Y existe el menos 1 de K. Entonces, otra vez, por 3, menos 1, el menos 1 de K por un vector cualquiera tiene que estar en U. Ya lo dice la condición 3. Pero esto, menos 1 por un elemento del espacio, me daba menos U, ¿se acuerdan? Que también de las propiedades que escribimos recién. ¿Mm? Bueno, entonces hay opuesto. Existe ese menos 1. Bien. Entonces, cerrada, conmutativa, asociativa, tiene neutro, tiene opuesto, listo. U con la suma es un grupo conmutativo, sí, conmutativo, solamente sabiendo estas 3 cosas es grupo conmutativo. Me falta ver las propiedades del producto por escalar. Pero bueno, esas propiedades también se van a cumplir porque ¿puedo borrar esto? Es también como que se heredan esas propiedades, ¿no? Ya vimos esta parte. Ahora, hay que ver que el producto por escalar cumple, ¿qué cosa? Decíamos, K por un elemento del espacio tiene que pertenecer al espacio. Esto vale por 3, ya nos lo dice directamente el enunciado 3. Tenía que cumplir que K más H, digamos, 2 elementos del cuerpo, por U, esto tenía que dar K por U más H por U. Pero bueno, esto vale porque U está en B, y bueno, y H y K son los elementos del mismo cuerpo. Es decir, otra vez, esto valía en el producto por elementos de B, bueno, estos elementos también son de B, además de ser de U, ¿sí? Digamos que el resto salen todos por lo mismo, ¿no? Después tengo K por U más B, y acá también se va a cumplir que esto es K por U más K por B, ¿por qué? Por lo mismo, porque valía en B, o sea, acá está la distributiva y el orden en el que uno opera no puede cambiar si antes no cambiaba. ¿Qué me falta? Me falta que K por H por U sea igual a K por H por U, esto también vale por lo mismo, y que U1 por U sea U, que también vale por lo mismo, ¿sí? Porque todas estas no cambian, ¿sí? Porque no hay algún elemento distinguido. Fíjense que lo que nos llevó trabajo, ¿qué fue? Los que necesitamos algún elemento distinguido, ¿sí? Que es que existe el neutro, que existe el opuesto,
y que además operar entre elementos del conjunto me dé como resultado en el conjunto. ¿Sí? Bien. Entonces, eso lo que me garantiza es que cuando yo quiera mirar si algo es un subespacio vectorial, solamente voy a mirar estas tres propiedades. ¿Sí? Si se cumplen esas tres propiedades, ese subconjunto es un subespacio vectorial sobre el cuerpo K del espacio vectorial dado. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que hagamos un intervalo? Sí, sí, por favor. Paren que cortamos.